La mujer en Venezuela, entre la pandemia y la profunda crisis del país. En el foro moderado por el diputado Miguel Pizarro, las especialistas abogaron por mayor integración de las ONGs en la conversación y por un mejor enfoque de la asistencia humanitaria. La mujer venezolana se ha visto afectada de forma particular por la emergencia humanitaria que vive el país y ha visto recrudecidas estas circunstancias por la pandemia del COVID-19. Así lo señalaron panelistas especializados en un foro virtual sobre el impacto diferenciado de la crisis económica, política y social que sufren las mujeres en Venezuela. La internacionalista y activista de los derechos de la mujer, Luisa Kieslinger, apuntó que las brechas de género estructurales que ya existían en el país han sido profundizadas por la emergencia humanitaria compleja. La también directora de la ONG Mujeres al Límite indicó que si bien el gobierno del expresidente Hugo Chávez y el actual presidente en disputa Nicolás Maduro hicieron algunos intentos por colocar el tema en la opinión y políticas públicas, no hubo una correspondencia entre lo que se dijo y lo que se hizo. Las políticas públicas, particularmente en la gestión de Nicolás Maduro, han sido pocas e inadecuadas, apuntó Kieslinger. Uno de los aspectos que se ha visto afectado, destacó la activista, es la existencia de un mayor desempleo y un proceso de la feminización de la pobreza. Recordó que según una de las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas disponibles de 2013, por cada 100 hombres que vivían en situación de pobreza extrema, habían 112 mujeres. No nos podemos imaginar cuál pudiera ser la situación hoy en día con un salario mínimo mensual de $2,25, señaló Kieslinger. La directora de la ONG igualmente señaló que entre las brechas de género que han aumentado por la emergencia están los obstáculos al ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres, ya sea porque no hay métodos de planificación familiar como años atrás, o porque la mujer no tiene cómo costearlos, indicó. Por su parte, la psicóloga clínica Magdimar León afirmó: si venimos de una situación compleja, ahora con el COVID estamos teniendo unas repercusiones que hay que destacar. León, también coordinadora general de la ONG ABESA, señaló que las mujeres son las que están en la primera línea de atención al COVID. No solo constituyen la mayoría de quienes están en las operaciones de salud, como doctoras, enfermeras o personal sanitarios, sino que son quienes cuidan a las personas que se enferman. Las enfermeras, que tienen un sueldo realmente miserable, porque eso no tiene otra palabra, están haciendo maravillas para poder brindar atención en las instituciones de salud y además poder cubrir las necesidades de cuidados en sus propios hogares, señaló. La coordinadora de ABESA también expuso que actualmente hay lo que catalogó como una pandemia oculta. Detrás de la pandemia del COVID tenemos la pandemia de la violencia contra las mujeres. León expuso que la organización Utopix para el cierre de octubre ha contabilizado 217 femicidios en el país en lo que va del año. Entre los obstáculos mencionamos por las especialistas para prevenir y combatir esta situación están las constantes fallas eléctricas y de comunicación para poder tener acceso y pedir ayuda o información, las fallas de gasolina para poderse trasladar y la ausencia de refugios para víctimas que lo necesiten. Labor de las ONG y la acción humanitaria. Las dos especialistas concordaron al señalar que las organizaciones que se dedican a este tema no han sido debidamente incluidas en la conversación dentro del país. En el caso de León, señaló que debe haber una articulación entre las organizaciones internacionales que forman parte de la reciente estructura humanitaria y las organizaciones de mujeres que actúan en el ámbito local. Para la especialista, las acciones humanitarias no se limitan al alivio de las necesidades inmediatas de la población. Es preciso que se desarrollen actividades de capacitación con perspectiva de género y de derecho, así como actividades generadoras de ingreso. Para ello es necesario un presupuesto y recursos para lograrlo.
además de asistencia técnica, apuntó. El moderador del evento fue Miguel Pizarro, diputado, comisionado ante la ONU y comisionado especial para la ayuda humanitaria del gobierno interino de Venezuela. El parlamentario señaló que el panorama de la situación de la mujer venezolana debe imprimirle sentido de urgencia al incremento de asistencia humanitaria y a la posibilidad de que en Venezuela haya una arquitectura que responda a la protección de las personas que están siendo más afectadas por esta emergencia. El régimen de Nicolás Maduro prorrogó hasta febrero el cierre de los vuelos comerciales internacionales con excepción de 5 países. La decisión, la primera que extiende el cierre por 90 días y no por 30 como venía ocurriendo desde el primer decreto, agregó a Panamá entre los países exceptuados. Ya estaban permitidos los arribos a Venezuela desde Turquía, México, República Dominicana e Irán. Venezuela extendió este miércoles hasta el 11 de febrero de 2021 el cierre de sus aeropuertos internacionales para vuelos comerciales, que comenzó en marzo debido a la pandemia por el COVID-19, con las excepciones de los desembarcos procedentes de Turquía, México, República Dominicana, Irán y Panamá. En un comunicado, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, informó que continúa el cierre de los aeropuertos para los vuelos internacionales que ingresan por prevención del COVID-19 a partir del 11 de noviembre de 2020 hasta el 11 de febrero de 2021. La decisión, la primera que extiende el cierre por 90 días y no por 30 como venía ocurriendo desde que se decretó, agrega que quedarán exceptuados los vuelos provenientes de los 4 países de una lista que ya se conocía, a la que se sumó Panamá este miércoles. La semana pasada Venezuela autorizó vuelos internacionales ante la nación caribeña en México, Irán, República Dominicana y Turquía. Las primeras rutas comerciales que entraron al país tras permanecer los aeropuertos cerrados desde el pasado 12 de marzo por la pandemia. Además, el Ejecutivo autorizó la reactivación de los vuelos nacionales para un único destino, el Archipiélago de los Roques, un lugar ubicado en el Mar Caribe venezolano y al que tradicionalmente acuden, casi con exclusividad, las personas más pudientes del país, así como turistas extranjeros. Al abrir las fronteras para solo 5 países, el turismo internacional queda prácticamente anulado, dejando abierto el exclusivo archipiélago para los nacionales que se lo puedan permitir y cuya cifra es cada vez más escasa, dada la difícil situación económica de Venezuela, de la que apenas escapan unos pocos. El mandatario venezolano Nicolás Maduro ya había anunciado en octubre que para diciembre el país tendría vuelos operativos de República Dominicana y México, además del vuelo directo de Turquía. El pasado 12 de octubre, el INAC prolongó por 30 días más, es decir, hasta este jueves 12 de noviembre, el cierre de los vuelos para evitar la propagación del SARS-CoV-2. De esta prohibición quedaron exentas las operaciones en estado de emergencia, vuelos de carga y correo, humanitarios, repatriación o aquellos autorizados por la Organización de Naciones Unidas, ONU, así como sobrevuelos de carga y comerciales. Y, por último, un viaje por la frontera de Venezuela hasta Colombia. Las extorsiones de los militares y del ELN, más el cobro en pesos y una carita feliz. Con la frontera cerrada, el negocio florece para miembros del ejército bolivariano y la guerrilla colombiana, que exigen pagos tanto en la ida como en el regreso. Ir desde La Fría, municipio García de Eiva del Táchira, hasta Cúcuta, norte de Santander de Colombia, es una aventura, para muchos necesaria, para otros indispensable, pero para todos es arriesgada. No importa lo que Caracas y Bogotá crean que pasa en esa tierra que parece de nadie, pero que a la vez tiene dueños claramente determinados, guerrilla y paramilitares, ambos en confabulación con policías y militares más venezolanos que colombianos. La poderosa industria que se mueve en la franja fronteriza es de millones de dólares. El cierre de la frontera tiene su principal negocio para los grupos irregulares. Hoy en día el flujo de personas que va y viene de la frontera es constante.
arriesgando la vida no solo porque pueda ocurrir con los grupos irregulares armados que están a todo lo largo y ancho de las líneas fronterizas, sino muchas veces atravesando los ríos. Cuando por ejemplo el río Táchira crece, es peligroso atravesarlo. Aún así, cientos de personas esperan en la orilla a que baje un poco el caudal, otros se arriesgan. Hay quienes hacen puentes improvisados con pedazos de madera, árboles o piedras. Un viaje de la fría del Táchira, Venezuela, hasta Cúcuta del norte de Santander, Colombia, puede costar unos 100.000 pesos colombianos o 30 dólares estadounidenses. La moneda venezolana, el bolívar, no cuenta.